Licenciada Aline Citlali Rodríguez Galicia, ¿protesta usted ejercer con honradez y profesionalismo la carrera de licenciatura en Educación Musical, vigilar siempre por el prestigio y buen nombre de la Escuela Conservatorio Nacional de Música y del Instituto Nacional de Bellas Artes? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que su conciencia y la nación se lo premien, y si no, que la sociedad se lo demande. Para llegar a este paso, ya te había comentado que me parecía muy interesante tu bibliografía, las clases que habías tomado. Y bueno, quiero partir de tu título. A partir del título creo que voy a centrar básicamente mis preguntas. Entonces, la primera sería, ¿por qué decidiste que la metodología y los ejercicios que estás proponiendo pueden llevarse a cabo a partir de los 6 años? Y siento que a partir de los 6 años, que es como la edad en donde empiezan a escribir o donde se empieza ya a ejercer como este dominio de leer, escribir y repetirlo constantemente, ya tienen como más conciencia de que pueden tocar y que tienen como esta responsabilidad de ejecutar bien los ejercicios, los instrumentos y pues todo eso que es como necesario para una buena acción instrumental o para una buena ejecución instrumental. El título dice Memoria musical en niños pianistas, ¿no? Centraste, lo acotaste en niños pianistas. Entonces, en relación a esto, ¿qué esperarías que alcance un niño pianista de 6 años si lleva durante un semestre ejercicios de los que tú estás proponiendo? ¿Qué podría hacer después de 6 meses o si quieres un año? Pues ejecutar varias, o sea, ya un repertorio que sea pequeño, tanto de ejercicios como de obras pequeñas, canciones que sean como que se puedan recordar, así como, ay, bueno, esta está facilita y esta está, o sea, la puedes tocar, y básicamente que el niño encuentre una independencia en lo que está aprendiendo. Al revisar estos ejercicios, obviamente en todos te dice que lo memorices y que lo analices, que analices la información. Básicamente pues irá creciendo el nivel de análisis y el nivel de memorización para que al final pues de 6 meses, un año, ya tenga pues un tiempo estimado de mínimo 20 minutos o aunque sea 10 minutos de canciones o obras y ejercicios. A partir de esto que tú me comentas, ¿qué puntos enfatizarías a los profesores de piano? ¿Qué aspectos de tu marco teórico tú dirías, en estos profesores de piano tienen que poner atención de cómo funciona nuestro cerebro, cómo pensamos, cómo memorizamos, para seleccionar los ejercicios más adecuados a sus alumnos, que son niños? A mí, en mi caso, o sea, en mi caso muy específico, me funcionó mucho. A mí me estaba costando de repente mucho trabajo, me ponía muy tensa a la hora de tocar la guitarra o de tocar los arpegios específicamente, me ponía, o sea, creaba una tensión en que se veía mi mano y así estaba toda engarrotada. Entonces, en cuanto me dijeron a mí que las falanges del anular y el dedo medio están unidas, o sea, me sirvió mucho y fue algo así como wow, o sea, entonces ya puedo entender, o sea, que se me haga difícil el ejercicio porque de alguna manera comparten mis falanges, o sea, es como no puede ir, o sea, no pueden ser independientes. Entonces, o sea, aparte de los libros que yo leí, o sea, de todo este aspecto físico, químico y todos estos aspectos neurológicos, creo que es importante saberlo, como en el caso de, bueno, ahorita vamos a analizar la partitura, es así como un simplemente saber por saber, y vamos a analizar cómo está, en qué época fue, y qué armadura tiene, y en qué tonalidad acaba, de qué autor fue, cómo era el autor. O sea, de alguna manera, como saber esos aspectos podría ser
que le ayuden más al alumno y bueno, al profesor a que se vea más fácil el trabajo de memorización que simplemente darle la partitura porque esa es la que sigue. Entonces, así como a grandes rasgos, ¿qué factores entonces tú crees que tenemos que fortalecer para pues desarrollar una mejor memorización en los niños? Porque, repito, me estoy centrando como en tu título, ¿no? Estás centrando el trabajo en cómo memoriza un niño. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que yo tengo que contemplar en el desarrollo de un niño? ¿Cómo memoriza un niño? A su corta edad ya habrá creado algunos recuerdos en donde esos recuerdos le puedan ayudar a relacionar todo esto que, o sea, todo el aprendizaje nuevo que va a llegar para que este nuevo aprendizaje se pueda vincular mejor con lo ya aprendido. Entonces, en ese momento ya podría ser así como, bueno, a su corta edad de 6 años, con las vivencias que ya haya tenido, puede analizar, puede relacionar y pues puede obviamente aprender más canciones, y de acuerdo a esto es como se puede ya mejorar la memoria del niño y independizar más en el alumno. Okay. Pues ese es un punto que creo que faltó un poquito que extendieras un poco más en la parte del contexto, porque sí nos comentas sobre los aspectos fisiológicos, cómo está construido el cerebro, pero creo que dejaste de lado la parte del desarrollo cognitivo del niño. Entonces, la manera en que piensa un niño de 6, incluso todavía 7 años, va a ser diferente a partir de los 8. Entonces, por ejemplo, estas actividades que tú me mencionas del análisis, de la síntesis, un niño de 6 años todavía no tiene a nivel cognitivo esta capacidad, ¿no? Entonces, algunos de los ejercicios que tú nos mencionas pues serían muy difíciles, ¿no? Muy difíciles para niños de esta edad, y pues había que tener como precaución, y por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué recomendarle a los profesores para que no esperen tareas más difíciles, como tú también lo habías comentado, ¿no? Que había que tener una selectividad? Ajá. Pero bueno, se queda como dato ahí para que tú también sigas trabajando ahí. Tú planeas que las actividades se lleven a cabo pues en un aula con alumno y maestro, ¿no? Porque estás diciendo que son para niños pianistas. Ajá. Pero en las actividades pues planteas algunos ejercicios, por ejemplo el que ponías con diferentes instrumentos. Ajá. ¿no? Sí, como entonces, con el grupo. Ajá, entonces ¿podrías llevar a cabo estas actividades en el aula, en la clase de piano tal cual? ¿O esas las estabas pensando como para una clase de solfeo? Bueno, alguien más, de repente por ahí está el instrumento, el guitarrista o el violinista, se podría aplicar también en esos casos. En general, pues estos ejercicios hay unos que se podrán aplicar de manera más efectiva cuando sea en un aula alumno-profesor y ya, pero muchas veces pues también estamos en muchas actividades y estos ejercicios también los podríamos aplicar para cuando haya pues igual un compañero de repente esperando su otra clase, o como para agregar digamos que más aspectos y que el alumno de alguna manera vaya teniendo la conciencia de que pues no siempre va solamente a ejecutar su instrumento, no solamente va a estar como que el maestro nada más, o sea, sino que vaya sintiendo también que pues bueno, puede haber un grupo o que hay un grupo y que vaya sintiendo de alguna manera como este pánico escénico, o el pánico o el nervio de que alguien más lo escuche o de que alguien más pues está presente. Tú comentas que la memoria declarativa se pide o se da alguna otra orden mientras se ejecute el instrumento, ¿no? Entonces, bueno, a mi consideración serían dos habilidades, más bien ya tienes tan memorizada la pieza, tan mecanizada, que puedes hacer otra actividad, ¿no? Entonces, no necesariamente el ejemplo que tú nos pusiste de hablar, ¿no? De hablar,
sería un ejemplo como claro de esta parte de la memoria declarativa. Pero no sé, me gustaría que me explicaras tal vez un poquito más, tal vez yo lo tomé por ese sentido, pero por lo que yo observé, ¿no? Que estabas tocando y luego dijiste algunas palabras, entendí que tú te referías que esa era la memoria declarativa, ¿no? Cuando tú ya tienes dominada una pieza y puedes hablar mientras tocas la pieza. Pero por ejemplo, también otro ejemplo podría ser como cuando nosotros no nos sabemos bien la pieza y simplemente la estamos tocando. En ese momento, o sea, un niño está tocando la pieza, la está leyendo y la está ejecutando, ¿no? En ese momento, pues, digamos que toda su atención, o sea, está en la partitura y en su instrumento. Pero si de repente pasa que el profesor le dice, oye, detente, o mira, ubica bien esta nota musical, esta alteración musical, de alguna manera él puede seguir atendiendo, independientemente de que esté leyendo las notas con efectividad e interpretándolas bien, puedes atender como las indicaciones del profesor que se le pide en ese momento, o sea, algo así como algo consciente de ese momento, sino no algo practicado, sino porque igual tenemos, o sea, sabemos que pues si se le deja un ejercicio a un alumno, pues bueno, se le deja y el alumno lo practica 1, 2, 3, 10 veces y ya llega tocándolo, ¿no? O llega de repente y ve un ejercicio nuevo, una canción nueva y es totalmente nueva, pero en ese momento se puede tener una indicación pues, del profesor o de alguna persona externa, tocan la puerta, oye, esto es más bien en cuanto a eso, la memoria declarativa. Cuando mencionaste los métodos de memorización, en el último, en el artificial, me mencionas que es la memoria genealógica o absurda. ¿Absurda en qué sentido lo estás considerando? Porque es justo más o menos como el cuentito sí, el cuentito que hice. Por ejemplo, puede ser absurdo que alguien intente leer esto como con un espejo, porque no siempre traemos un espejo a la mano. Entonces, puede ser algo totalmente absurdo, así como, ay, me voy a acordar de tu nombre, Jenny por Jennifer López. O sea, igual puede ser como muy absurdo esa parte, o por ejemplo en este caso, así como la nota B, que es un sí, o sea, de que el sí me gusta comer, de que sí me agrada la comida, o sea, de la afirmación, es también algo absurdo. Igual puede ser que a alguna persona no le gustan las hamburguesas, puede ser nada más de que sí le gusta vivir y no sé, conozco unos niños que luego no les gusta comer. O sea, puede ser algo absurdo para otras personas, algo absurdo para unas. Entonces es más bien a eso a lo que me referí. Y entonces en ese mismo ejemplo que tú estás señalando ahí, ¿no considerarías que más bien estás relacionando como la información? También. Sí, es más o menos en parte racional, más o menos va de la mano con el artificial, pero va de acuerdo a cada persona también. O sea, cada persona tiene un recuerdo diferente de cada cosa. ¿Consideras importante para un educador musical o un maestro de algún instrumento, de piano en este caso, que conozca cómo funciona el cerebro y sus procesos y que eso le pueda ayudar a enriquecer su forma de enseñar? Y si consideras que sí o no, ¿qué aspectos serían importantes desde tu punto de vista que ese maestro debería de conocer o de estudiar? Pues sí considero que sea importante y pienso que, por ejemplo, el lóbulo frontal nos ayuda como a la planeación, el control de movimiento, todas estas cosas para que de repente, no sé, los niños pues son muy imaginativos, así como, a ver, todo el mundo, levanten la mano, levanten las manos, toquen o sea, como algún ejercicio extra de diversión que sea como para ellos algo inusual. Y bueno, ahora activen su lóbulo frontal y todo el mundo se imagina, ¿no? Así como que ya lo voy a activar y voy a aprender ahora más. Entonces, básicamente por ese lado lo hice, o sea,
agregar estas investigaciones, el agregar este conocimiento de los lóbulos, o sea, de las áreas del cerebro, y en qué se enfocaban para que de alguna manera, así como un juego, nosotros los docentes lo puedan utilizar y los niños lo puedan captar de mejor manera. O sea, los niños igual, como muy imaginativos, van a hacer, ay sí, y se van a poner a jugar y activen sus campos visuales en el lóbulo de aquí atrás, bueno, todo el mundo actívenselo y actívenselo a sus compañeros y ya, todo el mundo, ¿no? Entonces es algo como, es algo dinámico que podría ayudarse el maestro para que pueda hacer una clase igual que al niño esté inspirado y que lo tengas como atento en esa actividad. ¿Podrías hablar un poquito más? Ya explicaste algo en tu presentación, pero me gustaría que me hablaras un poquito más de la memoria auditiva, pero principalmente del desarrollo del oído interno, porque considero que es algo pues muy importante, como ya lo mencionaste, e indispensable para el desarrollo de cualquier músico y para la enseñanza. Y considero también que no es tan, a lo mejor ahora tú lo dices como algo muy conocido por todos, pero creo que no para cualquier músico en el conservatorio. Ese término de oído interno es como muy conocido y tampoco saben a qué se refiere o cómo desarrollarlo. Entonces, si puedes ampliar un poquito esa información y pues además decir cuáles serían, desde tu punto de vista, las mejores formas para desarrollar ese oído interno, ¿no? Obviamente ahorita estamos hablando de en la enseñanza de los niños. Básicamente el oído y es más o menos como la memoria. Cada persona, pues, bueno, es más como la memoria, más bien me refiero a los recuerdos, o sea, es algo muy personal. Puede ser que a un niño de padres músicos, de familia de músicos, que siempre haya estado como al contacto con la música, con el instrumento, con el canto, puede hacer que ese niño se le facilite más que su oído interno a la hora de cantar o de ejecutar un instrumento, ya sepa que está bien tocado o que está desafinado o que está interpretándose mal. En este caso, pues sí, es como un aspecto que se necesita trabajar pues personal. En este caso, pues lo pongo muy sistematizado, como que se tiene que trabajar como cualquier otra cosa, pero es algo muy necesario que todos, en el caso de música, o sea, de niños o pianistas en este caso, es muy importante que se pueda trabajar demasiado en esto para que los niños pues puedan tener como esta seguridad, esta confianza de que a la hora de un dictado ellos pueden saber, ok, está tocando esta nota, está tocando la otra, o está tocando este intervalo, está tocando esta sucesión de acordes. Entonces un alumno, un niño de 6 años, pues en este caso le tendría que ayudar pues sus papás, o sea, porque sus tutores, yo creo que el profesor podría en el momento de que se dé cuenta que algún alumno tiene una falla o una debilidad en ese aspecto en el oído interno, pudiera hacer que se ponga más atención en hacer más ejercicios de tipo auditivo para que pueda mejorar esta habilidad en el alumno. Que hablaste de la memoria inconsciente y nos diste el ejemplo de que también ya lo ampliaste la explicación con la pregunta de la maestra Shell, pero quisiera que me dijeras desde tu punto de vista en una clase de piano con un niño cómo podrías desarrollar su memoria inconsciente y cómo le ayudaría a él a esa memoria inconsciente. ¿En qué momento llega a ser ya o a él a tener ya tal vez esa pieza tocarla de manera inconsciente, como estaban diciendo, sí, pero qué beneficios le da a él el tenerla ya con esa, ya memorizada de esa manera? Y bueno, no sé si tienes alguna algún ejemplo como de mecanizar alguna obra, pues podría ser que uno hacer alguna actividad adrede, o sea, interrumpir al alumno
con la razón de que pueda ser interrumpido y que pueda, digamos que, no, nada más te moví la partitura, pero tú sigue tocando, o ay, te moví un poco el pianito porque se tenía que mover, o sea, tal vez como en ese sentido, poder ayudar a que el alumno mecanice más la obra para que al momento de que llegue al escenario a interpretarla o enfrente a algún público pueda tener ya, digamos que aspectos exteriores, o sea, que no tengan que ver con él, para que pueda interpretar mejor y pues bueno, pueda tocarlo igual de manera, o sea, con el 100% de su atención, independientemente de que se mueva alguien, o que alguien estornude, o alguien tosa, o alguien se ría, o suene el celular, o sea, que él esté concentrado en su obra y pues bueno, obviamente mecanizado en todas estas notas que vienen y las que ya tocó y en qué parte de la partitura va. Es algo así como un ejemplo que se podría hacer, como de repente distraer al alumno para que toda su atención, o sea, pase lo que pase, él siga tocando. Por último, también hablaste de las 3 memorias que se pueden utilizar, que sería la racional, la mecánica y la artificial, ¿no? En cuanto a la enseñanza en los niños pequeños o a temprana edad, ¿cuál de estas 3 memorias consideras que sería la primera o la más importante que desarrollaríamos o que podemos desarrollar con los niños para mantener su atención, su interés, o no sé, las 3 juntas? Tenemos ahora nuevas formas de enseñanza, ¿no? Y muchas veces en las escuelas ahora, en ciertas escuelas enseñan que no es correcto memorizar, ¿no? de esa manera, o aprenderse las cosas sino entenderlas, experimentarlas, etc. Ahora nosotros sabemos que como músicos pues es indispensable la memoria. Tú ya nos diste toda una gran explicación de por qué es importante memorizar las técnicas, metodologías, etc. Entonces, pero ya de acuerdo a eso que tiene que aprender el niño para memorizar, ¿cuál de estas 3 métodos sería importante que los más pequeñitos ya empezáramos a desarrollar esa memoria? ¿Cuál consideras que sería más adecuado? Pues yo creo que para los pequeños podría ser algo así como artificial. En el caso de que todavía no se tenga como un conocimiento bien seguro del análisis, de la relación, o de quién era ese personaje, o sea, es como tal vez más fácil contarle un cuento al niño y puede ser que se le cuente el cuento de ese mismo compositor, del autor, o de por qué aparecen de repente ciertas alteraciones musicales. Podría ser que uno de los más fáciles sea para que el niño pueda empezar a memorizar y retener todo este conocimiento con el método de artificial. Afortunadamente día tras día más alumnos, me da muchísimo gusto, más alumnos llegan a este momento en su carrera y se enfrentan a este ejercicio tan complicado. Pues generalmente el público en general, los que no son músicos, casi siempre ven nuestro quehacer como algo sumamente sencillo, muy facilito y que no cuesta trabajo. Incluso me he topado con personas que creen que en 15 días se puede tocar un clarinete o un piano. Es decir, es sencillo. Es decir, cuando nos ven a nosotros desempeñar nuestro quehacer, lo tenemos que desenvolver tan fluidamente, como lo mencionas tú en tus diapositivas, pues se ve como que es sumamente fácil. Y cuando se llegan a enterar de que pues las carreras aquí, las carreras cortas aquí son de 8 años, uy, pues mejor hubiera estudiado medicina, ¿no? Me metí al conservatorio por estudiar algo fácil. No, mejor vete a estudiar matemáticas, ¿no? Pues, digo, esto está bien complicado. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo estudié matemáticas aparte de música. Así que me da muchísimo gusto que llegues a este punto. En mis tiempos de estudiante, en realidad la gran mayoría de los compañeros, la inmensísima mayoría de los compañeros,
consideraban que no era necesario llegar a la titulación. Tocar, listo, pues acabo. Cuando vaya a presentarme a una, sí, a una orquesta, me van a pedir tocar, no me van a pedir el título. No, pero finalmente el título es un comprobante, un certificado de preparación, de profesionalización. Y eso en realidad tiene que servir no nada más para ti, sino para toda la carrera musical que sabemos que está muy devaluada en nuestro país. Entonces, por eso, por todas esas razones, me da muchísimo gusto que llegues a este punto y que tengas además el arrojo de enfrentarte a este ejercicio tan complicado. Sí, no es nada fácil, pues un examen profesional siempre impone terriblemente. Y bueno, pues te felicito por todo ello, qué bueno que llegas a este punto. Pero pues resulta que siempre tiene que haber un ogro. Hasta los cuentos de terror de Masha y el oso tienen la bruja. No hay villano, no hay ópera. Entonces, pues me toca a mí ser el villano. Digo, las maestras ya hicieron unas preguntas así muy acordes con tu ejercicio, pero yo sí tengo que cortarlo bastante mal. No te aterrorices, tan sencillito. Tengo muchísimas dudas respecto de mi trabajo, muchas, pero muchas, toneladas. Por supuesto que no te las voy a plantear todas, algunas ya te las planteé cuando nos vimos para hacer la revisión. Y recuerdo perfectamente que cuando nos vimos la primera ocasión para hacer la revisión de tu tesis, para entregarte ya mis observaciones, te comenté que para mí esto no es más que una clase más. Una clase más. Un ejercicio diferente, efectivamente, pero una clase más. Y una clase generalmente conlleva correcciones, revisiones, regaños, lo que sea. Y entonces, bueno, pues seguramente algunas de esas cosas, pues sí serán de esa naturaleza. No te voy a hacer todas las preguntas, tengo bastantes dudas. La primera que te quiero plantear es, en tu tesis, tú planteas 2 bloquecitos de ejercicios para la memorización. Esos 2 ejercicios, uno está entre la página 51 y la 57 y el otro son 25 consejos de memorización de la página 72 a la 77. ¿Tú los has puesto en práctica? Algunos. No todos. Ajá. Todos no. ¿Podrías platicarnos de alguno que hayas aplicado, que hayas puesto en la práctica? ¿Por qué pregunto esto, Aline? Por una sencilla razón. Bueno, incluso haciendo la observación de que todas las observaciones, dudas, quejas, incluso, que tengo yo sobre tu tesis, son por una razón simple. Aquí en el conservatorio, lamentablemente, no se ve esto como el documento que debería de ser. Lamentablemente, pero muy lamentablemente. Uno de los ejemplares de tu tesis obligatoriamente va a ir a dar a la biblioteca. Por supuesto, y lo lamento también, aquí en el conservatorio pueden pasar 200 años y nadie más va a ver tu tesis. Pero podría ocurrir que para el día de mañana alguien pretenda consultar tu tesis. Por lo tanto, todo lo que se dice aquí adentro debe estar probadísimo. De otra manera, más vale ni mencionarlo. ¿Sí? Es decir, me estás afirmando pues que de todos esos ejercicios que pones, solamente alguno que otro los has puesto en práctica. Aquí adentro no se explica absolutamente nada de esa experiencia habida por ti. Esa es una falla de metodología. Es decir, pregunté primeramente si esos ejercicios provienen de ti y pues tú los has puesto en práctica, ¿no? Son sugerencias tuyas. No vienen Algunos de mí, otros, pero sí los investigué. así es, algunos otros te los dice alguien más. Ahí pones no los referencias todos, porque es una falla también de metodología. Ninguno de ellos está referenciado. Por lo tanto, se te pueden atribuir a ti, aunque tú los hayas tomado de esas personas que tú citas en la bibliografía, ¿sí? Particularmente Marian Dura, ¿no? Bueno, efectivamente, si tú los tomas de alguien más, es lo mínimo que tú puedes hacer
decir de quién los tomaste. Y en segundo lugar, repito, la experimentación, el aplicarlos en la práctica y el resultado que tú obtuviste. Obviamente estoy hablando de una tesina, y una tesina pues a lo mejor no tiene la obligatoriedad, la profundidad, que en realidad para mí no es más que la pura extensión, pero toda la obligatoriedad de metodología tendría que cumplirse al pie de la letra, como si se tratara de una tesis tal cual, ¿sí? Entonces, bueno, si algunos de los experimentos, de las propuestas, tú las pusiste en práctica, mínimamente tendrías que haber incluido cuál fue el resultado. ¿Funcionan o no funcionan? ¿O no? ¿Verdad que sí? Eso es, por un lado, la página 23, donde estás hablando del cerebro, y tienes las columnas. En las columnas izquierdas están las modalidades del lóbulo izquierdo del cerebro y la modalidad derecha. En la columna derecha, en la página 23, cuando llegamos a están la analógica, la sintética y la atemporal. Y tú pones como ejemplo, no tiene sentido del tiempo, no ubica cronologías, ejemplo, el canto gregoriano. Bueno, en algunos casos el canto gregoriano se supone que, pues bueno, viene de la época de Grecia. Error. A ver, Sígale a mí. No importa de cuándo venga, pero porque el canto gregoriano es buen ejemplo para lo atemporal. Olvídese de la historia. Sí, no, creo que en esa parte no sé por qué está lo del canto gregoriano. Solo Dios sabe por qué vino a estar ahí. ¿Ven cómo me quedan? Si a la autora le quedan dudas, pues imagínense a los lectores. Va. Entiendo que en alguna ocasión puedes haber leído por ahí que el canto gregoriano no tiene un sentido del tiempo, lo cual es absolutamente falso. Por supuesto que tiene un sentido del tiempo, un tiempo muy elástico, si es cierto, y un tiempo que lo sentimos todavía más flotante, porque todo el tiempo son relaciones de sílabas binarias y ternarias, de tal manera que sí, da la sensación de que como que el tiempo se diluye. Si lo comparamos con las marchas zacatecas, pues evidentemente la marcha zacateca la sentimos así, el canto gregoriano es todo flotante y como que no tiene sentido del tiempo. A eso se refiere, y en alguna parte lo leíste y no investigaste más, y por eso lo pusiste ahí. Sí, vale. En bastantes puntos de tu tesis te contradices. Bueno, diré, para suavizar las cosas, pareces contradecirte. ¿Sí? En muchos puntos de tu tesis pareces contradecirte, es decir, si alguien verdaderamente, como lo pones por ahí, para un niño de 6 años, racional, analiza y clasifica y relaciona, pues ya no somos niños de 6 años, ¿verdad? A la hora de leer una tesis y encontrar todos esos puntos donde tú te contradices, ¿te imaginas el consejo que le estás dando, la guía que le estás dando a tu siguiente lectora? Y solamente te voy a mencionar en la página, mira, todas las que tengo son un titipuchal, déjame nada más que encuentre cuál es la página a la que me interesa leer, porque ese sí es, está feo. Página 71. Si quieres de la página 71 a la 72, estás tratando un tema muy escabroso de la memorización. Y en el renglón, en la línea 19 de tu tesis, dices, para la educación de la memoria auditiva del niño a partir de los 6 años, se le sienta y se le explica que escuchará sonidos y debe poner atención. Luego, dejar que el sonido se apague lentamente mientras que el niño lo sigue. Al final deberá expresar su opinión. Del silencio se regresa al sonido, se le pide que ponga atención a un sonido muy dulce que se le hará oír. La receptividad será mayor si sabe que el sonido será dulce y suave. Si se dispone de una cinta grabada con el sonido, desde que se produce el sonido hasta su extremo final, y este proceso vuelto a grabar al revés, desde el extremo hasta su nacimiento, será más fácil obtener interés en esta prueba.
el alumno deberá hacer una suave señal cuando percibe el renacer del sonido, así como cuando se apaga. Para iniciar, el alumno en el reconocimiento de las notas, acordes o intervalos hay varios ejercicios útiles, de los cuales la parte más importante es la práctica constante para formar el hábito de reconocer todos los sonidos y ubicarlos mentalmente en el pentagrama. Ahorita sí, güey. Se supone que todo esto lo estás desarrollando como un consejo para que el alumno memorice, ¿no? Es decir, que tendría que ser un consejo, como ya lo expliqué, puesto en práctica, experimentado, si se puede, por supuesto, de una manera científica, hasta llevar un récord estadístico, lo que sea, para ver la efectividad, ¿no? Y luego, sigo, el inciso 1, tocar el do central, repetirlo varias veces, suave y lentamente, hasta que lo conozca bien. Se le informa que se repetirá para que lo aprenda de memoria y después puede reconocerlo entre los otros sonidos. Posteriormente, añadiendo 2 notas más, por ejemplo, fa, la, do, si, sol, do, más adelante el mismo do, entre más sonidos, mayor velocidad. Punto. Nota al pie de página, está puesto allá al final del renglón 12, nota número 89. Al ejecutar estos ejercicios no hay garantía alguna en que los alumnos mantengan o ganen una sólida memoria auditiva. O sea, todo esto lo hiciste para garantizar o para apoyar o para ayudar como algo probado para que el niño memorice. Y pones aquí la nota de que al ejecutar estos ejercicios no hay garantía alguna en que los alumnos mantengan o ganen una sólida memoria auditiva. O sea, pues y entonces ¿para qué pusimos los ejercicios? Perdimos el tiempo, miserablemente, ¿no? Bueno, era nada más como una... Como eso, tienes bastantes puntos de la misma naturaleza, igual de contradictorios, Aline. ¿Podrías explicarnos en este caso específico por qué, qué pasó, por qué hay el choque entre lo que tú sugeriste primero y después la nota que pones al pie de página? Pues básicamente es como que no hay una garantía, es como, por ejemplo, bueno, si yo, o si tal alumno sigue este paso, puede que mejore su memoria, pero no hay algo que, o sea, que es así como un producto, no sé, yo me siento y me sirven la comida, o sea, de que le guste o no le guste al alumno es algo muy diferente, o sea, de que le guste la comida que se está comiendo o no le guste la comida es algo muy diferente, o sea, de que se va a nutrir o no se va a nutrir es algo igual relativo, o sea, en teoría puede que sí se nutra, pero si se lo come después del postre o si se come, no sé, la sopa y el arroz y la carne y las verduras después de que se comió 3 litros de helado, puede ser que ya no. Pero por ejemplo, en el caso de la música es así como, bueno, estos ejercicios están puestos pues para que puedan mejorar la memoria, pero no es como una garantía así del 100% que después de estos ejercicios ya sepa o tenga o adquiera esta habilidad del oído interno. No, bueno, el oído interno es otro rollo. Es algo, como ya lo comentaron, extremadamente complicado. Es decir, el sonido y la experiencia sonora, la experiencia musical, son de las cosas más evasivas para la mente humana, ¿sí? Por esa misma razón se han inventado una enorme cantidad de recursos. La notación musical, simple y llanamente. Es decir, muchas otras cosas, cualquiera de nosotros podemos cerrar los ojos y perfectamente recordamos el color rojo. Sí, pero cualquiera de nosotros puede recordar la nota la. No, ¿verdad? Ahí sí no. Eso no ocurre. Pues solamente en aquellos casos a los que conocemos como oído absoluto. ¿Y qué es ese oído absoluto? Es en realidad una parte de esa memoria interna. ¿Cómo llegamos a ello? Hay ejercicios, por supuesto, pero hay algunos que han nacido con ello. No sé si te platiqué la experiencia que tuve
hace más de un año con mi nieto. Tengo un nieto, para que ustedes lo sepan. Tengo un nieto, es hijo de músicos, es nieto de músicos, es sobrino de músicos y está rodeado de músicos. Y desde que ahorita tiene 3 años y medio, desde que tenía 1 año y medio, no suelta su violín y solo le interesa en esta vida la música y punto. Con un instrumento musical él es feliz y encantador. Y tenía apenas 1 año y medio cuando le puse un disco de Cricri, que ya se conocía bastante de las piezas de Cricri, y se lo puse y ya, pues, feliz con la del grillito cantor, maravillado. Pero llegó la patita y no gusta patita. No gusta patita. Bueno. Resulta que algún día me pide que le ponga los cochinitos. Puse su disco, arrancó el aparato de sonido, después de que diario, así siempre que está conmigo, lo primero que hace es sacarme de la bolsa el diapasón, que siempre anda conmigo para que me libre de toda desafinación. Y ahí van oyendo todo el rato. Ya habían pasado horas de que había estado jugando con el diapasón y oyéndolo. Horas. Eso no es fácil para cualquier persona. Horas. Le puse el disco, todavía no sonaba el disco, pero sí suena el zumbido del aparato. ¿Qué es eso? Ese sonido. Ah, pues es el ruido del aparato de sonido, porque ya se arrancó el motor y para que empiece a sonar tu disco. Es como la. Efectivamente era una nota la. Es decir, ese chamaco a los 2 años y medio ya tiene oído absoluto. Eso en realidad son garbanzos de a litro, garbanzos de a kilo. Eso no ocurre. Eso es formación del oído interno. Como todo el mundo lo sabe, Beethoven se quedó sordo absolutamente y todavía compuso la 9ª sinfonía sin oír absolutamente nada. Eso es parte del oído interno, es decir, él estaba perfectamente consciente de que todo lo que estaba viendo ahí en la partitura, de lo que estaba escribiendo, estaba sonando en su cabeza. Eso no es nada sencillo, son escasísimas las personas que pueden hacer eso. Eso es el oído interno. ¿Sí? Va. Bueno, ya no te torturo más, Ali. Ya no te torturo más. Dijimos que esto era un ejercicio más, una clase más. Siempre que escribe uno algunas cosas debe uno tener cuidado. Hasta un artículo periodístico o pues no sé, un ejercicio de imaginación, debe uno de tener cuidado y aplicar una cierta metodología. Si bien es cierto, muchas personas no leen este tipo de documentos con detenimiento, habemos quienes sí. Por supuesto, yo le presté una muy profunda atención, y te lo dije, le presté una muy profunda atención a tu crisis, por una razón, porque yo padezco justamente de algunas traiciones de la memoria. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver si verdaderamente encontramos las cosas que andamos buscando para resolver esos problemas en mí. Debo comentarles que cuando uno se enfrenta al público allí en el escenario, todos esos ejercicios de memoria que nos plantea Lynn, resulta que hay algunas ocasiones en que las emociones internas resulta que rebasan a toda esa preparación. No nada más me ocurre a mí, a cualquier músico, hasta de los más grandes tallas. Y a veces se nos borra la memoria por completo. Así de imponente es el público. Por supuesto, cuando nosotros vamos a formar a chiquitines de 6 años para enfrentarse a ello, pues lo primero que tenemos que hacer es conducirlos de una manera muy adecuada, y por eso son necesarios ejercicios como este, para enseñar a maestros qué hacer para que todas esas personas, esas personitas, pues, que a diferencia de lo que se piensa, analizan a veces mucho mejor que un adulto. Tengo muchísimas experiencias al respecto, porque también di clases desde chiquitines, de 4 o 5 años, y obviamente con mi nieto. Perfectamente pueden analizar, analizan desde otro sentido, muy distinto al de los adultos, pero perfectamente pueden analizar. ¿Cómo conducirlos para que esos chiquitines puedan verdaderamente fortalecer esas memorias?
todas las memorias, todas las que habló, de las que habló allí, en el momento que uno se para ahí frente al público, todas esas, la memoria muscular, la memoria del oído, la auditiva, la memoria, todas las memorias tienen que amarrarse para sobreponerse justamente a las emociones. El impacto del público ahí enfrente es poderosísimo, es muy, muy fuerte. ¿De qué manera le ayudamos al cerebro, a la mente, a nuestros recuerdos, a que todos esos estén tan bien amarrados que se sobrepongan por encima de las emociones? Por eso es de gran valor este trabajo. Por supuesto, hay muchas cosas que pulir, pero es un ejercicio muy, muy valioso. Muchísimas gracias y felicidades. Nada más. Muy interesante todo, cómo se relaciona el cerebro y la música, todo. Para ser músico, yo creo que te metiste en temas bien escabrosos, como términos médicos y de los que yo estoy peleando.